La presentación de hoy es sobre un análisis automático de datos de sobrevida mediante R. Soy Claudia Castro Curis, muchas gracias. Bueno, el modelamiento automático es lo que permite, se llama también AutoML, la construcción, selección y prueba de modelos para ajustar a los datos. Pero desde luego todo modelo tiene que ser precedido de un análisis y comprensión del problema que tenemos. Eso es lo que se llama, o lo que hacemos primero, es un estudio estadístico, es un análisis descriptivo, los gráficos iniciales, eso se llama EDA, Exploratory Data Analysis, en el ataque. En la actualidad hay varias librerías de R que producen AutoEDA, es decir, este análisis exploratorio pero de manera automática, de forma tal que a través de muy pocas o sencillamente la salida, muy pocas sentencias, uno ya hace inmediatamente la exploración del archivo y entonces ya determina datos faltantes, determina datos atípicos y entonces esa parte inicial se hace muy rápida, que es lo que necesitan en general los investigadores para ir directamente o más rápidamente llegar al modelado. Pero esto todavía no hay un desarrollo similar, si bien hay para la etapa inicial, no hay todavía para datos provenientes de sobrevida. Sí los hay para otras áreas, como para datos panel, para datos longitudinales, para datos de econometría. Bueno, tenemos que mencionar qué particularidades tiene la sobrevida, y es cuando observamos pacientes o unidades que están bajo análisis, y entonces los vamos a observar hasta que tienen una falla, hasta que tienen reagregamiento de la enfermedad o hasta la muerte. Durante un tiempo que puede ser aleatorio o no, lo que se llama tipo 1, tipo 2, y entonces, si durante el tiempo que los observamos, aquellos pacientes que tienen la falla, o mueren, esos son pacientes que se denominan observaciones completas. En cambio, aquellos que siguen viviendo, no manifestaron, no tuvieron reagregamiento, se denominan datos censurados. Y además, en general, en medicina trabajamos con datos con censura progresiva, es decir, cuando los pacientes salen y entran del estudio en distintos momentos del tiempo. Entonces, en sobrevida tenemos la dificultad que tenemos dos variables para analizar. La primera es el tiempo de sobrevida, es decir, el tiempo hasta que observamos el evento de interés, y además otra variable que tenemos que trabajar junta, que es una variable que establece si en ese tiempo el paciente tuvo o no tuvo el evento. Así que son dos variables que hay que trabajar al mismo tiempo. Bueno, nosotros lo que queremos es comparar primero distintos tipos de paquetes que hacen AutoEDA y para determinar de ellos cuál es el mejor, cuál se adaptaría mejor, para agregarle después lo que queremos hacer en sobrevida. Bueno, en particular tenemos muchas ventajas que nos da el lenguaje R, que es un lenguaje gratuito, de gran difusión, muy versátil, con enormes posibilidades gráficas que son muy importantes en el área de sobrevida también. Se puede llegar al mismo resultado de distintas formas y además es posible realizar un análisis de Cox muy exhaustivo, porque primero podemos analizar si las variables cumplen o no las suposiciones mediante test formales y además podemos estudiar todos los residuos que se pueden estudiar en un modelo de Cox para ver si es adecuado o no. Y además podemos agregar covariables dependientes del tiempo con una estructura adecuada del archivo y podemos agregar tantas como se nos ocurra. Así que es buenísimo. Las desventajas que tiene es que está tratado en muchas librerías, hay que conocer cada una para poder trabajar y además que dentro de cada librería distintas funciones se llaman de manera distinta para hacer una misma cosa. Esos son problemas que tenemos en general. Bueno, hay muchos muchas librerías que tratan sobrevida. El AutoEDA se aplica en general a conjuntos que tienen gran número de variables de distinto tipo, gran número de datos y también cuando hay datos que son de tipo noisy, que eso se llama cuando hay datos con problemas, que se deben no solamente a outliers, sino hay información faltante, pero también datos que hacen ruido y que uno no sabe por qué se generaron. Y a veces uno no puede ir a la fuente para sacarlos o no sacarlos o ver a qué se debe. Entonces, primero estudiamos y comparamos una serie de paquetes que hacen AutoEDA que son muy buenos para determinar cuál de ellos nos vendría mejor para después agregarle los de sobrevida.
Y para hacer eso nosotros vamos, primero recorremos los paquetes, luego vamos a estudiar dos conjuntos de datos, uno así en forma, estas son las variables, muy interesante el gráfico, los datos con carcinoma hepatocelular, y por último vamos a aplicar todos los cosas de sobrevida, todas las sentencias de sobrevida, a un conjunto particular muy interesante también, que son pacientes con cáncer, con mieloma, que es un tipo de cáncer muy grave de las células plasmáticas de la médula. Y entonces vemos acá las dificultades que tenemos para extender el autoeda a sobrevida. Bueno, esto es la idea general. Muchas gracias.